¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Jueves 27 de diciembre del año 2018. Lo vamos a dedicar el programa en su plenitud para hacer un balance político del año. Vamos a hablar un poco de las elecciones, de la agenda legislativa y de la campaña en función de las presidenciales de febrero de 2019 con nuestro panel de analistas que estoy muy seguro que va a generar muchas expectativas, muchas reacciones y muchos comentarios de lo que desarrollemos en el transcurso de este programa. Y es un gusto para mí recibir a Julia Evelyn Martínez, economista y docente universitaria. También está conmigo Bessie Ríos, abogada y activista. Y también es un gusto recibir a Naida Acevedo, consultora en políticas públicas. Buenos días, bienvenidas a República, qué gusto volvernos a encontrar. Naida, Julia Evelyn, qué gusto. Qué gusto, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para hacer este análisis. Gracias a ustedes. Bessie, qué gusto volver a vernos. Un placer siempre estar por aquí y en compañía de estas chicas. Gracias, tenemos muchos temas que desarrollar y estoy muy seguro que nuestros amigos y amigas van a estar a la expectativa de este análisis que ustedes nos ofrecen de todo el año, por lo menos de los principales hitos a nivel político. Y si les parece, veamos en este primer bloque y en el siguiente los resultados de las elecciones de marzo de 2018 y un poco las internas en función de la presidencial, que también generó momentos interesantes en el transcurso de este año. Y empecemos un poco con esto, Julia Evelyn. ¿Cuál sería, y esta es la pregunta general, luego escuchar a Naida y a Bessie sobre esto, la principal lección a los partidos políticos de los resultados de las elecciones de marzo de 2018? Bueno, creo que el principal mensaje sigue siendo, lo vemos desde esa retrospectiva, pero también para el presente, yo creo que lamentablemente eso va a ser el próximo año también, es una expresión del descontento, del hastío, de la inconformidad de la ciudadanía frente a la manera tradicional de hacer política, frente a los partidos políticos, frente a la corrupción, frente a la doble moral de los partidos políticos. Y esto no solamente fue para castigo para el FMLN, que es al final quien quedó como más maltrecho de ese castigo porque perdió casi 300,000 votos, sino que también para el partido Arena, que hay que recordar que no ganó, sino que perdió también 100,000 votos. Es decir, ahí tenemos a 400,000 personas que expresaron un repudio hacia esos partidos políticos. Entonces, yo creo que eso fue, en primer lugar, el primer llamado de atención, creo que fue el primer llamado de atención hacia los partidos políticos tradicionales y hacia la dirigencia política tradicional de nuestro país, de que las cosas tenían que cambiar. Y lamentablemente ni el FMLN ni Arena supieron interpretar ese llamado de atención que hizo la ciudadanía en las elecciones de marzo, y tanto en las primarias como en la forma en que se desarrollaron las primarias, en los resultados de las primarias que realizaron al interior de cada partido, así como en el transcurso de toda la campaña electoral que tenemos hasta este momento, 27 de diciembre, podemos decir que no aprendieron la lección, que siguen constantemente repitiendo estos comportamientos que han llevado a la población a buscar una alternativa, que me temo que ojalá que salga una alternativa que sea para mejorar y no una alternativa que sea para empeorar la situación y para dejar a la población todavía más frustrada. Mire, el tiempo de la democracia salvadoreña, de la consolidación de la democracia salvadoreña se está agotando, como se está agotando en otras partes del mundo. Es como lo que le ha pasado, por ejemplo, le pasó al presidente Macron con toda esta expresión de los chalecos amarillos en Francia. Macron se presentaba como las nuevas ideas, se presentaba como la alternativa a la forma tradicional de hacer política, que no era de izquierda, que no era de derecha, que era la juventud, la renovación. Y una vez que llega, que lo que suele pasar, que una vez que llegan al Estado, al aparato del Estado, a la institucionalidad y a pagar los compromisos que han hecho por las alianzas durante toda la campaña política, se dan cuenta que más allá de los discursos no cambia nada. Y entonces eso es lo que quizás lo más preocupante del sistema político salvadoreño y de los partidos políticos salvadoreños, que la ciudadanía ha hecho varios llamados de atención que no se escuchan y creo que el tiempo se está terminando. Julia Evelyn menciona a veces un llamado de atención para la recomposición de partidos políticos y en su acercamiento no solo a su militancia, a la ciudadanía.
Pero de estos resultados de las elecciones de marzo, parece ser que el FMLN, no solo en números, también a nivel de moral y de desempeño político, resultó más afectado que Arena. Ya hablaremos de las internas, en donde en Arena las cosas se dieron también bastante fuerte y generaron reacciones que a mi criterio todavía en este proceso de la campaña presidencial se muestran esas laceraciones que quedaron de la interna. Pero veamos un poco el tema de las elecciones de marzo 2018 y el resultado, la lección que le queda para Arena y para el FMLN. Mira, en el caso del FMLN definitivamente fue el que se llevó el golpe más fuerte, ¿no? El principal, pierde 30 alcaldías, 8 diputados, queda débil el gobierno frente a los últimos 13 meses para la siguiente, para el cambio, ¿no? de gobierno. Y yo comparto con Julia Evelyn, y aparentemente el FMLN no ha entendido, porque estamos ya cerrando este año y su campaña no logra conectar con la población. Es decir, tenés 9 años en el gobierno, los electores te dicen no estás haciendo las cosas bien, estamos molestos, y montás una campaña que no logra conectar. A eso también le sumás una derecha que aparentemente se pone envalentonada, ¿no? en esta elección de marzo, porque queda mejor parada, aunque pierde 100.000 votos, pero queda muy bien parada dentro del legislativo. Precisamente por eso deciden unirse todas las derechas y formar este bloque frente a la elección presidencial. El FMLN queda con una fracción legislativa de 23 votos, que yo lo dije aquí en tu programa, que ni para piedra de tropiezo sirve. Aunque el FMLN diga que no, pues. Ya lo demostró que si gana, se une con Arena, superan vetos presidenciales, que fue cuando el FMLN quiso arreglar con Arena el tema de los magistrados, gana, le dio los votos a Arena para superar el veto presidencial y le dijo al FMLN, ¿te vas a ir por ese camino? Yo espero que no, ¿verdad? Y regresó el FMLN a tener que agarrarle la manita a Gana para el trabajo legislativo. En el caso de Arena, igual, Arena no conecta con su campaña electoral, no conecta con la población. Ha pasado estancado todo el año el crecimiento del candidato de Arena, y ojo que Arena lleva toda la carne al asador. O ganan en primera vuelta, aunque ganaran en segunda, perder en primera vuelta ya es un golpe fuerte para la derecha, porque sería toda la derecha junta que pierde en primera vuelta. Están apostando por ganar a la primera. Ahora, lecciones, bueno, que la gente por lo menos ya sabe que el voto lo das y lo quitas, que ya está utilizando el voto para el castigo. El problema es que la ciudadanía no logra todavía entender que ser ciudadano de un país no implica solo ir a votar cada cierto tiempo a las elecciones, sino que tienes que ser una ciudadanía vigilante, que está haciendo auditoría, que está molestando, que está apoyando. Y creo que algo se ha avanzado, ¿no? Con la elección de magistrados, que ha habido una sociedad civil, que se dio una sociedad civil pujando por intereses, obvio, porque nadie se mueve sin interés, por ciertos intereses, y seguramente vamos a ver otros grupos moviéndose con la elección de fiscal general desde la sociedad civil, pero ojalá que las grandes mayorías entiendan que no solo es ir a votar, que no solo es ya voté y ya me aparto de los partidos y que ellos resuelvan, sí, sino que tenés que estar vigilante, ciudadano, ser ciudadano de una república es más que ir a votar. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar escucho a Naida sobre este tema y lo que implica la composición de la Asamblea Legislativa, por lo menos para el último año de gestión de Salvador Sánchez Serén y 2 años del nuevo presidente, junio 2019, mayo 2021. Volvemos.
Continuamos en este panel de análisis y balance político del año 2018 junto a Bessie Ríos, Julia Evelyn Martínez y Naida Acevedo. Y Naida, teníamos pendiente su apreciación sobre esto en los bloques, o en el bloque anterior, tanto Bessie como Julia Evelyn emitían su primer valoración sobre los resultados de las elecciones de marzo 2018 en una composición de la Asamblea Legislativa. Si lo vemos, la correlación es favorable para Arena, PCN, PDC, pero no significa de que es automático todo. Debe lograr acuerdos con Gana y el FMLN, sobre todo en mayorías calificadas en algunos puntos. Pero, ¿qué elección queda desde su perspectiva, Naida, para Arena, para el FMLN, para Gana? Yo creo que queda una lección para todo el país, ¿no? O sea, una cosa es hablar de democracia en su dimensión más minimalista, digamos, la más básica, que sí tiene que ver precisamente con el tema de la elección, o sea, elecciones libres, igualitarias, justas, entre otras, que en El Salvador se ha venido superando por mucho desde 1992. Ahora, comprender que estas elecciones también son un mecanismo de control de la ciudadanía es un paso más. Y en efecto, el mecanismo de control, aunque se ha ejercido alrededor del ejercicio del voto, en las urnas en determinadas fechas, creo que ha sido la mayor lección que hemos tenido en 2018. Hay un llamado de atención al sistema de partidos. Yo creo que es importante que el sistema de partidos deba generar dentro de sus propias estructuras mecanismos de diálogo, de reflexión acerca sobre todo de sus roles. Y evidentemente lo que vimos fue el paso de la factura de un partido que está en el gobierno hace una década, ¿verdad? Entonces, en estos comportamientos de la democracia es muy común, digamos, que el ejercicio del voto sea para castigar, sobre todo quien está en ejercicio de funciones. Creo que estamos aprendiendo recién cómo funciona esta aspiracional democracia, ¿no? O sea, como ya habíamos dicho en otros programas, vivimos en un régimen híbrido que convive entre ese pie con dictaduras y el otro pie transitando hacia democracias, pero creo que lo vamos entendiendo y eso es bastante importante. Alrededor de ello también es importante reflexionar sobre este rol de los partidos políticos que se ha perdido, es decir, el perder contacto con la ciudadanía, el perder su rol, uno de sus roles principales, que es la formación política hacia la ciudadanía, creo que todavía sigue faltando. Entonces, en este sentido, incluso que un outsider, que alguien que ande buscando un ejercicio de encontrar un partido político, porque el de él mismo todavía es muy incipiente, como Nayib Bukele, lo que nos está reflejando es eso, es decir, hay un sistema de partidos débil, viene alguien que llena ese vacío que está dejando el sistema de partidos y que evidentemente hay que poner un ojo muy acucioso alrededor de lo que vaya a suceder, porque las democracias en efecto necesitan de partidos políticos fuertes, de partidos políticos sólidos que permitan ser ese vínculo entre la ciudadanía y las necesidades propias de la población y la institucionalidad pública. Aprovecho para incorporar otro elemento y escucharle, Naida, luego a Julia Evelyn, y voy con Bessie sobre esto. El ejercicio de gobierno, 6 meses a Salvador Sánchez Serén quedan de su mandato y tiene una configuración legislativa no muy buena en función de su partido. El FMLN tiene 23 diputados. Y lograr algunos acuerdos significa poner o ceder algunos aspectos, sobre todo con Gana, con el PCN o con Arena. Entonces, ¿qué elementos se pueden considerar en este escenario de los últimos 6 meses de gestión de Salvador Sánchez Serén? Pero en específico, la persona que asumiría en junio del 2019 va a trabajar con una asamblea en esta composición por 2 años. Yo creo que esa es otra de las lecciones que tenemos, es decir, al firmar los acuerdos de paz, uno de los principales desafíos que tenía El Salvador era generar ese ejercicio de gobernabilidad democrática, es decir, el respeto de la institucionalidad, los controles horizontales y verticales, es decir, entre instituciones, pero también el ejercicio mismo de la ciudadanía alrededor del proceso de control. Sin embargo, creo que este ha sido como el que no ha logrado saltar el valladar, ¿verdad? O sea, la gobernabilidad democrática, además de responder con eficacia hacia determinados programas de la población, necesita mínimos consensos de diálogo entre esa diversidad de institucionalidad pública. La Asamblea Legislativa en diálogo o intercomunicación, como dice la Constitución de la República, con el Ejecutivo con el Judicial, entre otras. Entonces, esta gobernabilidad democrática y también esta gobernanza, es decir, este proceso alrededor del cual se toman estas decisiones, todavía nos sigue siendo una materia pendiente que hay que atender. Por 2 razones. Una, la representación de intereses sigue estando profundamente marcada a la hora de no solo tomar o hacer políticas públicas, sino que también en la Asamblea Legislativa este ejercicio polarizado lleva a un diálogo poco
constructivo en temas fundamentales como el presupuesto general del Estado, ¿verdad? Que este es fundamental y en esta década ha sido como el termómetro más específico a la hora de ver el ejercicio de control del partido de oposición en un diálogo que debe entablarse. Y por otra parte, el tema de la gobernabilidad democrática frente a propuestas programáticas del Ejecutivo que han tenido permanente bloqueo, no necesariamente desde un control técnico, sino que desde un control político. Entonces, esta polarización, evidentemente, es mucho más marcada cuando están estos eventos a puerta. No obstante a ello, hay que recalcar que El Salvador también ha logrado un nivel de consensos interesante. Ese diálogo logrado entre el FMLN y Arena desde 1992 tiene una cantidad de marcos regulatorios aprobados, no necesariamente desde un enfoque de construcción de lo que realmente ha significado el sistema económico de El Salvador. Eso sí, es decir, ¿cuál es mi hipótesis? Que la gobernabilidad democrática que se ha logrado construir en El Salvador ha tenido sobre la base elementos de sacrificio de temas sociales. Ahora, aprovechando un poco esta mención que hace Naida, Julia Evelyn, escenarios para la gobernabilidad. Partamos un poco la idea entre los dos que tienen más intención de voto, Carlos Calleja y Nayib Bukele. ¿Qué le significaría el ejercicio de gobierno en 2 años? No es la idea hacer prospectiva a la máxima expresión, pero la composición que está en la Asamblea Legislativa está marcada por lo menos en los próximos 3 años, y quien llegue al ejercicio de gobierno va a enfrentar una asamblea que le implica ciertos acuerdos, sobre todo si fuera el caso de Nayib Bukele que llegara a la presidencia. En el caso de Carlos Calleja, pues puede tener una alianza, pero eso no significa que es un cheque en blanco tampoco del PCN ni del PDC. No, yo si me permite, previamente solo quisiera hacer como una reflexión sobre también la que le espera o que cabe esperar de estos últimos 6 meses de Salvador Sánchez Serén en la presidencia. Yo creo que habrá que hacer como un análisis a 2 niveles. Un nivel formal, yo creo que él en este nivel formal va a tratar de dar como hacer propuestas de políticas públicas, propuestas de reformas a leyes, propuestas de fortalecimiento de instituciones y de grandes temas, lo que no pudo hacer o lo que no quiso hacer o no lo dejaron hacer en los años anteriores. Entonces va a tratar como de a nivel formal de posicionarlo digamos, en la agenda nacional, y y eso es a nivel formal, pero a nivel real yo creo que lo que vamos a ver es precisamente se va a tratar de mover entre tratar de colocar como una especie de agencia de empleo, ¿verdad? De aceleradamente, de cómo los funcionarios, la dirigencia del FMLN y también alguna militancia del FMLN o aliados del FMLN que se quedan prácticamente desempleados o desempleadas a partir del 1 de junio, bueno, entonces cómo logran mantenerse en ciertas posiciones. Lamentablemente creo que van a tratar de blindar esos puestos, metiéndolos de contratos a ley de salarios, por ejemplo, para que después no los puedan tocar. Yo creo que eso va a ser una cosa. Mientras tanto van a tratar de trabajar en el tema de la gobernabilidad, es decir, la gobernabilidad en base a alianzas con quien sea que gane. Lo más probable es que gana Nayib Bukele. Yo eso casi que estoy segura que gana Nayib Bukele, porque Nayib Bukele va creciendo mientras que Carlos Calleja ya se estancó, por más que las encuestas que le son, digamos, propicias, pero lo muestran, pero no, él ya se estancó, no da más. Mientras que Nayib Bukele crece, entonces va a tratar de hacer ese pacto, esa alianza de gobernabilidad que le va a permitir a Nayib Bukele probablemente poder manejarse en buenos términos o con cierto contrapeso frente a la Asamblea Legislativa, pero también va a tratar de hacer a nivel real, de alguna forma, también alianzas, compromisos para que los funcionarios o funcionarias de esta administración no sean investigados por diversos casos en la próxima administración. Yo creo que de eso es lo que va a tratar de hacer y las cosas, creo que Nayib Bukele, bueno, tendrá a Gana y tendrá al FMLN, y a lo mejor con los recursos que él tiene, no solo económicos, sino que empresariales, y el carisma también que le acompaña y la capacidad de negociación, probablemente pueda hacer que el PCN abandone su alianza con Arena y se pase a estas filas y también sea su base también de apoyo en la Asamblea Legislativa. Yo pienso que es un escenario probable, no es el único, pero yo creo que es el más probable. Muy bien, debo hacer una pausa. Al regresar escucho a Bessie sobre estos escenarios en la gestión de la Asamblea Legislativa e incorporemos las elecciones internas a nivel presidencial. ¿Qué evaluación y qué balance les merece este acto político? Volvemos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República Bessie. Entonces tenemos pendiente su reacción, un poco los escenarios en el ejercicio de gobierno, relación ejecutivo con la Asamblea Legislativa. Julia Evelyn se decanta por el escenario si Bukele es el presidente de la República, buscar alianzas y cierta gobernabilidad con el FMLN, con su grupo parlamentario en el del partido Gana, me refiero, y buscar el PCN en unas posibilidades. Pero ¿cómo lo valora usted si es? El PCN es taxi, ya sabemos. Entonces, el PCN se va donde hay más. Lo que pasa es de que, vaya, este último tramo del gobierno de Salvador, sin duda, y hemos estado viendo que han estado presentando iniciativas de ley que tuvieron 9 años para presentarlas. Por ejemplo, la donación de órganos es una que lo pudieron haber hecho desde el principio y hasta ahora lo están presentando. Desde sociedad civil nos han buscado para el tema de la ley de no discriminación, que se los pedimos desde el gobierno de Mauricio Funes y ahora lo quieren presentar a la carrera. Están presentando iniciativas que, bueno, a la salida de la legislatura anterior, este año presentó Lorena Peña el tema de la penalización en las 4 causales, y cuando tocó irlo a defender no estuvo en la plenaria. No bajó. Entonces, en realidad esas, como se dice en la voz popular, esas son patadas de ahogar. Querer hacer en los últimos días lo que no lograste hacer en toda una década. Que el cipote que entre a estudiar y en octubre quiere aprender todo lo que no aprendió de enero a agosto y pasar las materias, ¿verdad? Eso es lo que le ha pasado al FMLN. Yo de las cosas que quizás más resiento, quizás ya tratando de cerrar el gobierno de Salvador, es el retroceso en el tema de derechos humanos. La PNC terminó siendo destrozada completamente desde mi perspectiva y se volvió un cuerpo represivo de esos que se suponía que nos habíamos deshecho en la firma de los acuerdos de paz, con grupos de exterminios internos, con un director de la policía que aparentemente es una persona conocedora de derechos humanos que los ha protegido de manera descarada, no solo él, sino también el ministro de Seguridad, que tristemente va a haber que fundar una nueva policía desde mi perspectiva, gane quien gane, porque hay una realidad, ninguno de los candidatos te está hablando de la depuración en la PNC. No les interesa, ni la depuración en la Fuerza Armada. Un medio en internet te sacó una estructura de espías dentro de la Fuerza Armada. Pero ¿cuándo se crearon esos? Pues, y no tiene 10 años de estar el FMLN en el poder. O sea, ese retroceso es de las cosas que yo considero que para mí son imperdonables de estos 10 años del gobierno del FMLN. Ahora, querer solucionar los problemas estructurales para los que tuvieron 10 años, pues no lo van a hacer. Al menos las encuestas, aunque al final las encuestas, la verdadera encuesta es el día de la elección, pero por la pauta que te van dando las encuestas, pues parecería que el FMLN cae en un 3er lugar. Después de 10 años, bueno, ni el FMLN, ni Arena cuando perdió contra el FMLN, pues llegó a 3er lugar, quedó en 2º lugar. Entonces, jugaron con la esperanza de la población. El candidato Bukele anda trabajando el tema de la esperanza con la gente porque uno es emotivo, de verdad que más en estas épocas del año uno cree que va a venir un salvador, trasladémoslo al candidato político, porque aquí, por ser cristianos, todas las religiones te dicen que va a venir un salvador, un alguien que verdad va a llegar y él va a cambiar todo. No sé, por eso es que la gente no lee los planes de gobierno, por eso la gente no ve quiénes están alrededor de la persona que va, sino que vos crees en un salvador. Entonces, los candidatos precisamente por eso se venden como salvadores, o sea, yo llego y yo voy a salvar toda la situación. Mauricio vendió la esperanza, no lo logró, pero la gente dijo, bueno, Mauricio no es del FMLN, es un foráneo, hoy vienen los guerrilleros de verdad, hoy sí vamos a votar por ellos y van a cambiar las cosas, por eso ganó Salvador, porque la gente le perdonó ese primer gobierno al FMLN. Ahora, la relación en el legislativo va a ser tal cual como te lo mencionaba al principio, o se llevan de la mano con Gana o el FMLN con esos 23 votos no va a servir ni para piedra de tropiezo. O hace su alianza o va a quedar afuera y no la puede hacer directamente con Arena, porque si fuera el escenario de Julia Evelyn, Gana simplemente le suma los votos a Arena y dejan afuera al FMLN, se va a tener que sumar el FMLN.
Ahora, no sé si ganen Nayib Bukele. Lo único que yo creo que marcan las encuestas con una gran certeza es que nadie gana en primera vuelta. Eso creo es lo único que Bueno, tenemos. lo vamos a ver más adelante o en el siguiente segmento sobre la campaña electoral y estos escenarios de las encuestas primera o segunda vuelta, pero si les parece tener una reacción muy puntual, Bessie, sobre el tema de las elecciones internas en los partidos. Empecemos un poco por Arena. Simán y Calleja, la impresión que da, o me gustaría escucharle su valoración sobre esto, es que los efectos de esa interna en el partido Arena todavía se vislumbran en la estructura municipal y en la estructura legislativa. Mucha gente quedó molesta. La verdad es que Callejas era el candidato de la cúpula y Javier de las estructuras y mandos medios. Está claro que hay muchas estructuras que están molestas, pero yo creo que en la medida que se va acercando el evento electoral, la gente le puede el corazoncito y le salta, ¿verdad? Por más que haya dicho 1 o 4 años bien enojado, no, quiero ir a votar por ellos, y termina votando por ellos. Entonces, se van a ir uniendo en algún momento ya en la medida que se vaya acercando el evento electoral, pero sí, ha quedado dañado y ha quedado evidente. De hecho, incluso los diputados y las diputadas que salen en los spots del candidato Calleja dejan claro que hay otros que no caben o que no quieren ir, ¿no? Y en el caso del FMLN hay una cosa bien interesante. Ahora, desde mi perspectiva, creo que el señor Javier Simán era mejor candidato que el señor Calleja y creo que hubiera tenido una mejor campaña. Ahora, en el caso del FMLN, pues en política sabemos que nada pasa de manera extraordinaria. Eso de que las bases del FMLN se iluminaron y dijeron, no, le vamos a dar vuelta a la cúpula y para eso vamos a votar por Hugo, eso no pasó. No, el FMLN sabía que venía la condena de Hugo en la Corte de Cuentas de la República. Y ellos impulsaron internamente para que quedara Hugo. Piensa mal y acertarás. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, ya que mencioné este tema, a ver si podemos incorporarlo en la siguiente parte. Me interesa ver cómo la lectura que ustedes tienen sobre las internas y las implicaciones que tienen políticas para sus partidos y sobre todo en este ejercicio de las elecciones presidenciales. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en este panel de análisis, el balance político del año 2018, junto a Bessie Ríos, Julia Evelyn Martínez y Naida Acevedo. Bueno, Naida, hablemos un poco ahora de las elecciones internas, su lectura sobre esto. Arena, FMLN, Bessie notaba su postura en el bloque anterior de los elementos que podían marcar ciertos perfiles o ciertos candidatos. Me gustaría saber si comparte o no esa lectura y qué análisis le merece a usted este resultado de este ejercicio de los partidos. Mira, yo quiero hacer una lectura un poco más reposada. Yo sé que nos gana la pasión en todo esto, nos gana mucho la pasión y nos gana la coyuntura y nos gana el momento, pero yo creo hay que hacer un poco de reposo alrededor de esto y verlo un poco desde afuera, ¿verdad? A ver, nada nuevo bajo el sol que los partidos políticos desde 1992 hasta ahora replican vicios y estructuras previas de 1992. Nos han pasado 26 años en donde la institucionalidad pública, como bien decíamos, estamos bajo un régimen híbrido en donde hay democracia y dictadura, y los partidos políticos no se salvan de esto. Es decir, la misma ley de partidos políticos, los mismos instrumentos jurídicos, el andamiaje jurídico sobre el cual se constituye nuestra república, tiene estos vicios. Entonces no hay nada nuevo abajo del sol cuando vemos este tipo de comportamientos, designaciones de cúpulas, representaciones de intereses muy marcadas, entre otras. En el caso de Arena y en el caso de la derecha hay una habilidad muy, muy histórica a lo largo de toda su existencia para cohesionarse. Es decir, hay una habilidad de, a pesar de existir capitales más antiguos, a pesar de existir intereses mucho más marcados que otros, a la hora de defender sus intereses, tienen una habilidad impresionante para cohesionarse, ¿no? Y esto ha sido históricamente. Es muy raro ver una derecha totalmente fragmentada y aunque lo esté, al final terminan uniendo su esfuerzo.
Caso contrario con la izquierda. Yo creo que la izquierda uno de los principales retos que tiene es aprender este mecanismo dentro de las crisis para generar mecanismos de cohesión. Porque mientras más crisis hay, tiende a atomizarse. Y eso lo vemos en el movimiento social, cuando surge en su momento, por ejemplo, las grandes marchas de agua, las grandes marchas contra la privatización, etcétera, tienden a irse atomizando en la medida que pasa el tiempo, entre otras, y no es más que la réplica de cómo funcionan también las izquierdas. Entonces, mecanismos que nos lleven realmente a comprender la dinámica de funcionamiento entre uno y otro son importantes, porque ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que nos pasa hace algunos meses para acá. En el caso de la candidatura de Hugo Martínez y cuando estuvo en selección Gerson Martínez, yo creo que evidentemente la gente lo que hizo fue abocarse en contra de la dirección de la cúpula desde su sentimiento, ¿verdad? O sea, la gente de alguna forma aspiró a darle vuelta a esa decisión de la dirección partidaria. No obstante a ello, las decisiones partidarias igual están sobre la mesa en un espacio que ya está dialogado, conversado, entre otras. Y yo no creo que Hugo signifique tampoco una respuesta externa, digamos, a lo que la dirección del partido en algún momento también haya previsto. Es decir, quienes votan son sus militantes, además con un padrón de militantes también bastante bajo. Yo creo que hay que poner atención a eso. Depurado, pero también otra vez remozado. O sea, para las elecciones de Hugo y Gerson se abrió nuevamente para el ejercicio de reafiliación, etcétera. Un montón de gente que habían quitado se abrió para que volvieran. Y aún así fue un padrón bastante bajo en relación con esa brecha existente alrededor de la cantidad de votantes que ha tenido históricamente el Frente, sobre todo en los años en los que ganó Mauricio Funes, entre otras elecciones. Entonces, realmente lo que estamos viendo no es más que el comportamiento de vicios o la instalación de esos vicios en los partidos políticos que subsisten, y es en lo que la gente ya observa, es la que la gente ya mira y es lo que ya no pasa desapercibido alrededor de tanto tiempo que nos ha pasado. No creo que Hugo Martínez signifique algo muy diferente a lo que se ha venido gestando dentro de la gobernabilidad democrática anterior. Es decir, Hugo no creo que toque estructura en función de un planteamiento propio y va a obedecer a lo que el partido político realmente ha venido planteando en ello. Arena o la derecha, el bloque de derecha, yo creo que más bien tratará de mantener un statu quo que la verdad no se ha tocado, ¿verdad? Ese no se ha tocado como tal, pero tratará de mantenerlo metiendo algunas decisiones en política que favorezcan a este gran capital transnacional que ha sido siempre su mirada. O sea, el sistema económico de El Salvador depende mucho del capital internacional, siempre ha sido desde toda la vida. Entonces ahora que es mucho más amplio el espectro, pues evidentemente le interesa. Incorpora un elemento más, Naida, le escucho, y después a Julia Evelyn, el caso de Nayib Bukele con Ghana. Después de todo este proceso que se generó en el caso de cambio democrático, bueno, primero no se podía participar a través de nuevas ideas porque no cumplía el calendario electoral según las disposiciones establecidas, el caso de cambio democrático, luego la búsqueda de Ghana, todo se realizó en pocas horas, y lo que significa pues llevar a una elección interna un candidato que no es de ese partido. Es decir, también, ¿qué nos deja esta elección de esta interna del caso de Nayib Bukele a través de Ghana? ¿Sabes qué es lo más curioso, Carlos? Que no es nada que no esté regulado. Es decir, es lo que el marco regulatorio en materia electoral permite. Eso es lo que tenemos. Entonces, Nayib no ha hecho absolutamente nada que lo que el marco regulatorio esté ajeno. Ni tampoco las resoluciones han estado desapegadas, ni la del tribunal, ni la de la Corte Suprema, a lo que realmente pueden tener en su mandato de cumplimiento. Por supuesto, hay algunas manifestaciones alrededor de tratar de detener a un outsider que no ha sido como el actor, digamos, tradicional en estos últimos años, pero lo permite el marco regulatorio. Entonces, eso es democracia, eso es, bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, estas construcciones son las que hay que tratar de comprender en función de saber a qué le hacemos, digamos, presión, qué es lo que hay que cambiar. Eso es lo más interesante. Papel, por ejemplo, de la sociedad organizada, que son las que han de alguna forma relevado el papel de los partidos políticos, es bien interesante. Y bueno, ya hablaremos más adelante sobre ello, pero es muy interesante el comportamiento de defensoras y defensores de derechos humanos en materia específica
cuando hay una ausencia de ese vínculo partidario y de la institucionalidad pública. Julia Evelyn. Sí, sobre los resultados de las primarias, creo que los partidos mayoritarios hace ese momento, FMLN y Arena, se perdieron la oportunidad de tener a los mejores candidatos. En mi opinión, Gerson Martínez potencialmente era un mejor candidato de lo que es y de lo que ha mostrado ser Hugo Martínez. Sobre todo porque Hugo Martínez sí es apoyado, contrario a toda la publicidad que se hizo hacia afuera del partido, pero sí es apoyado por una parte de la dirigencia del FMLN, que es aquel grupo al que yo le denomino el grupo empresarial o proempresarial, ¿verdad? Encabezado por Merino, Oscar Ortiz y todos los negocios que tienen alrededor del grupo Alba y otros conexos, ¿verdad? Pero él es el candidato de estos grupos, entonces se perdió la posibilidad de tener a un mejor candidato, Gerson, ¿verdad? Y en el caso también de Arenas, perdieron la oportunidad de tener al señor Simán, porque yo ya sabía que él no iba a ganar, porque sino que iba a ganar Carlos Callejas, pero todo era por ese empecinamiento del grupo Callejas, de los grupos empresariales que forman o que impulsan este modelo económico importador de servicios, desarrollo inmobiliario, etcétera, esta economía terciaria, ¿verdad? Porque hay que recordar que esos son los intereses empresariales que están detrás de la candidatura de Carlos Callejas, no estaban dispuestos a ceder el control de esa candidatura a Javier Simán, que podía ser potencialmente, no digo que es con seguridad, pero potencialmente podía ser un candidato que sí ganaba la presidencia, podía tener la oportunidad de cambiar en alguna medida el rumbo de este modelo de desarrollo económico terciario para empezar a desarrollar la producción, inclusive la producción industrial. Entonces yo creo que ahí no hay que verlo también no es una cuestión solo de componendas políticas o de componendas de que yo financio a este o al otro, sino que también hay proyectos económicos detrás de eso, hay intereses económicos y hay diferencias también en estos proyectos económicos, y al final, entonces, pues tanto el FMLN como Arena se decantaron por, el candidato que le va a dar continuidad al proyecto económico neoliberal que está en marcha sin ninguna ruptura. Entonces, y al final, ¿quién fue el ganador? Yo digo, ¿quién fue el ganador de las primarias del FMLN y de las primarias de Arena? Nayib Bukele. Él, porque en la medida que los otros tenían malos candidatos, que continuaban, que le daban continuidad o que seguían la inercia neoliberal, la inercia económica, la inercia de políticas públicas, incluso la misma inercia en los discursos, en las narrativas de cada uno de los partidos políticos, pues se terminó fortaleciendo el que sí da la muestra, al menos que se presenta con un discurso, con una narrativa de que yo soy diferente, de que estos son los mismos de siempre, de que yo puedo hacer las cosas distintas, y entonces ¿quién se fortaleció? Fue Nayib Bukele, y que lo que hizo, yo coincido con Naida cuando dice que todo lo que ha hecho Nayib Bukele de saltar de un partido político a otro y a otro y a otro, es perfectamente legal. Lo que no creo que sea es ético. No me gusta la palabra moral, pero no creo que sea ético, porque yo sigo creyendo, tal vez ingenuamente, que en la política los principios importan. Los principios importan, y también importa con quién se hace la política, con quién uno se junta, quién va a ser tu programa de gobierno, quién te va a asesorar, quién te va a... O sea, todo eso importa, es decir, porque no solamente es una persona, el Mesías, la persona redentora o salvadora, pues del Salvador, como se presenta Nayib Bukele, sino que digamos son los apóstoles, todos los que forman el gabinete de él. Y a mí de los apóstoles y apóstolas, no sé si ahí se dice, que rodean a Nayib Bukele, yo desconfío tanto, y yo y muchos otros sectores de la población. Te voy a hacer una pausa para regresar, si les parece, hagamos un balance de la agenda legislativa. ¿Qué les ha parecido el trabajo de la Asamblea Legislativa en este tramo del año? Y luego regresamos a la campaña electoral presidencial. ¿Hay propuestas, hay ideas concretas? ¿No las hay? ¿Equipos de gobierno? Ya que lo menciona Julia Evelyn, de eso hablamos al regresar.
Seguimos en este panel de balance político del año 2018 junto a Bessie Ríos, Julia Evelyn Martínez y Naida Acevedo. Bessie, hablemos ahora un poco sobre balance legislativo, la agenda legislativa. Probablemente uno de los temas, si no es que fue el tema más significativo para esta legislatura que asumió desde mayo, el proceso de elección de magistrados. Solo menciono uno. Hay otros aspectos ahí importantes de las decisiones del Parlamento salvadoreño, pero ¿qué elementos destacaría como favorables, desfavorables en este balance del trabajo de la Asamblea Legislativa? Mira, la nueva composición de los grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Legislativa te lanza un panorama interesante, ¿verdad? Porque primero te deja claro que el acuerdo que tiene Arena, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña está pegada con saliva. Porque dentro de la Asamblea Legislativa no te marcharon juntitos. Es decir, se presentan como un bloque, el bloque redentor desde la derecha, para rescatar el país de las garras de la izquierda que ha hecho jabón a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero a la hora de empujar por temas dentro de la Asamblea Legislativa hay un divorcio claro. Entonces, por eso han avanzado pocos los temas, ¿no? De hecho, varios de los partidos de derecha, como PCN, incluso el PDC, en alguna medida estaban más cercanos a las propuestas de Gana, ¿no? Y es interesante porque cuando empieza todo esto de la elección, en el caso, me voy a referir al caso muy particular de la elección de magistrados, Cambio Democrático junto a Nayib Bukele presenta una lista de magistrados basada en los instrumentos que se generaron desde sociedad civil, donde aparecen los 5 mejor evaluados, los 10. Personalmente me parece una lista infinitamente mejor a la que había presentado Gana. Sí. Pero nunca Nayib consiguió que Gana propusiera su lista. Entonces, creo que de las cosas, por lo menos que muchas personas entendimos o se entienden, ¿no?, que estos candidatos no son líderes, son títeres de los intereses de cada uno de los partidos políticos. Porque un verdadero líder dice, esta es mi lista y mi partido lo apoya. Y ellos no lo hacen. De hecho, ni lo mencionan. En esta lucha, porque fue una lucha bastante fuerte dentro de los partidos políticos, donde el FMLN se quiso poner de acuerdo con Arena, como hicieron en el 2009, porque que Arena y el FMLN se pongan de acuerdo no te genera, generalmente las decisiones que toman son buenas. En el 2009 ellos fueron los que se pusieron de acuerdo y fue la sala que nos dio la que se fue. Entonces hoy trataron de buscar ese acuerdo nuevamente Arena y FMLN y Gana les metió zancadilla. ¿Qué es lo que te decía al principio? Gana fácilmente le dijo al FMLN, bueno, vos vas a hacer acuerdos con Arena y me vas a quitar el magistrado que yo quiero en la sala constitucional. Entonces yo le doy los votos a Arena y todo lo que vete tu presidente lo vamos a superar. Ese juego te lo ha dado la nueva composición de la Asamblea Legislativa, porque, como les decía al inicio, 23 diputados del FMLN no hacen mayor cosa. Por fuerza se tiene que juntar con alguien. Por más que el FMLN, y usted escuche la retórica de que en el 94 tuvimos 23 diputados. Cariño, en el 94 tenían derecho a tener 23 diputados porque venían de las montañas y la gente confió en ustedes. Pero ahora, después de tantísimos años de la firma de los acuerdos de paz y desde la vez que se tiran de partidos políticos, regresar a los 23 diputados se llama fracaso. No pasa nada. Sí. Ok, Naida. Está mucho. Esa es otra cosa, es que no pasa nada, así funciona. Y la Asamblea Legislativa ha funcionado así siempre. O sea, no hay un partido solo que haga la mayoría del caso. Necesita... No así siempre porque la planadora verde 83 para adelante. A ver, pero las composiciones 92 para acá te hacen imposible las reformas al Tribunal Supremo Electoral, la forma de conteo, entre otras. Te pone ese panorama. Son casi necesarios, si no imprescindibles, los partidos, de acuerdo a la literatura en ciencia política, chantajistas. No es que yo les diga chantajistas, así se llaman en la literatura. Estos partidos chantajistas son los que realmente juegan alrededor de todo esto. Hablemos, por ejemplo, a ver, históricamente se nos hubiera ocurrido PCN, FMLN en algún momento juntos, Shafik y Ciro Cruz, no, ¿verdad? Y ellos fueron los que realmente generaron todo un bloque de vetos que tuvo que hacer Francisco Flores. Entonces así funciona.
que el FMLN tenga 23 votos ahora con una posible, digamos, alianza, gana FMLN en una segunda vuelta electoral, te puede dar vuelta lo que está pasando ahora, totalmente. Entonces, no hay dados echados ahí, sí. no hay suerte echada ahí, sino que depende mucho de esta gobernabilidad, sobre todo el mecanismo de gobernanza, digamos, de la gobernanza y de los diálogos que existan. Pero, cuidado, porque eso es de lo que la población ya está cansada. Entonces, ese sistema de partidos del que estamos hablando, esa forma de tomar decisiones, esa forma de llegar a componendas, etcétera, es lo que la gente ya no tolera, está cansada. Esa es la crisis del sistema de partidos. Entonces, yo creo que es importante, claro, traer a colación cómo funciona, que esto puede cambiar, etcétera, etcétera. Así funciona, pero la gente ya no está en solo la expectativa, ya comprende, ya dimensiona, ya castiga en las urnas y después de ello vienen otros movimientos. Ahora, Nayib Bukele puede generar precisamente esa gestación de movimiento fuerte que hemos tenido en los últimos años, bastante ausente. Y lo creo porque los niveles de gobernabilidad democrática van a bajar. Es decir, la posibilidad de que la Asamblea acuerpe en su totalidad las decisiones del Ejecutivo o que la misma Corte Suprema de Justicia, el recién electa, pueda también no tener ahí sus propias decisiones en función de decisiones políticas, pueden poner también nuevamente en la palestra un tema de gobernabilidad democrática en crisis, ¿verdad? Entonces, ¿puedo agregar? Sí, no, yo dos cosas. Primero, sí estoy de acuerdo que las alianzas no son sólidas en la Asamblea Legislativa, son como una especie son de plastilina, es decir, usted hoy las tiene, mañana no las tiene, las jala, las encoge, es decir, y lamentablemente esas alianzas, digamos, esta plasticidad que tienen estas alianzas, lamentablemente no obedecen a los proyectos políticos, proyectos ideológicos, proyectos históricos, digamos, de los grupos parlamentarios que ven en determinado momento que haciendo esta alianza pueden avanzar su proyecto histórico, proyecto político, y que dejando esto pueden hacer avanzarlo otra vez. No, sino que simplemente obedecen a intereses individuales, busca de impunidades, busca de posiciones, de cuotas de poder dentro del Ejecutivo o dentro de la Corte Suprema de Justicia o la misma Fiscalía o impunidades en la Corte de Cuentas, etcétera, o también responden a presiones de los grupos económicos, de las élites económicas, tanto nacionales como transnacionales. Mire, si hasta las empresas transnacionales, como la empresa Claro, como se ha conocido recientemente, no solo aquí en El Salvador, ¿no?, sino que en otros países, cómo también ha influido económicamente en decisiones que se toman en otras asambleas legislativas de otros países para lograr sus objetivos económicos. Entonces, quiere decir que esas alianzas tienen esa plasticidad, esa flexibilidad, pero por las razones equivocadas. Entonces, eso sí, así son las cosas. Y en segundo lugar, yo ahí sí voy a disentir de Naida cuando dice que Nayib Bukele probablemente va a ser el que va a despertar el movimiento social que ha estado dormido. Yo creo que sí lo va a despertar, pero porque cuando el movimiento social se dé cuenta de que Nayib Bukele, si llega a la presidencia, y como yo sostengo que es probable y ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero cuando se den cuenta de que una cosa es el discurso y otra cosa es la actuación, y que no va a dar un vuelco, no va a dar un giro de timón en las estructuras sociales o económicas o jurídicas o políticas de este país, cuando se den cuenta de eso, entonces va a haber una gran desilusión, una gran frustración, y eso va a ser, en mi opinión, la palanca, lo que va a impulsar, ¿verdad? Lo que va a impulsar a ese movimiento social, porque finalmente se van a dar cuenta de que la salvación de este pueblo y que realmente consolidar el movimiento social y lograr el bienestar de la población no depende de Mesías, no depende de estos partidos políticos tradicionales, sino que depende única y exclusivamente de la gente que vota, pero también de la gente que actúa, que monitorea, que exige cuentas, que se revela, que se toma las calles, que los sanciona. Eso se va a dar cuenta. Pero claro, Nayib Bukele va a tener esa responsabilidad histórica, pero no porque él lo va a promover, sino que porque va a ser, en mi opinión, como una reacción a
a su gestión 2 o 3 años Hay que después. ver cómo reaccionan los partidos, vea, porque Bueno, después de tenemos 3 derrotas al ido presidenciales de Arena, ¿cómo queda? Tenemos El FMLN solo 2. Genera una discusión sobre los escenarios políticos del hay que ver país. los escenarios en políticos, función los escenarios de resultados. gobernabilidad y el movimiento social y popular en medio de el todo FMLN esto. con la gran responsabilidad que él descabezó el movimiento social. Porque Claro, lo ellos lo descabezaron, ellos lo manipularon. Sí, pero incluso son lecciones históricas no solo para El Salvador, son para el mundo, para el mundo. O sea, realmente lo que sucede alrededor de cuando un gobierno de izquierda llega, se instala y necesita a quienes en su liderazgo han estado en una línea de defensa permanente, ¿qué es lo que pasa con el relevo? Y es ahí la importancia de gestar, de respetar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, porque son mantener ellos la y ellas autonomía. los que mantienen ese diálogo habido por haber. Yo solo comentar que precisamente a eso me refiero, o sea, no es el liderazgo, en positivo. digamos, sí, Sino reactivo, más bien. Entonces Más retiro, reactivo. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, A eso retiro me mi refiero, objeción. y un poco entonces. también para la población sobre gobernabilidad hay que democrática hablar y de su eso. crisis. Y la crisis, porque la habrá que- gobernabilidad democrática se va a dar en función de las decisiones que quiera o pueda adoptar Nayib Bukele y que tengan una pared enfrente y la gente empiece también, no necesariamente para apoyar a Bukele, yo solo le no recuerdo necesariamente, cuando él llegó a Fusar pero sí por social. sus necesidades. Debo de, Entonces, eso es lo hacer, importante. debo de hacer la pausa, pero en el último bloque, si les parece, las ideas sobre el tema de la campaña. No, tener sí, su con la lectura campaña, sobre la sí. campaña, cuáles son las ideas principales que ustedes destacan de los candidatos y candidatas. Volvemos. Último bloque en el cual hemos tenido análisis con nuestras panelistas, Bessie Ríos, Julia Evelyn Martínez, Naida Acevedo. Antes agradecerles por acompañarnos en este espacio siempre en el transcurso de este año y siempre la invitación está hecha para que en el 2019 hagamos estos análisis estaremos. que a nuestra audiencia, yo sé que le gusta a nuestra audiencia y tenemos comentarios y reacciones sobre esto y agradecerles por ello. En este último bloque me gustaría tener su lectura sobre la campaña electoral, sobre todo las posturas y las propuestas de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. En términos, escucharles sobre, en este caso, Arena, FMLN y Gana. Bessie. Metamos a vamos, no, Y vamos, no de acuerdo. ninguneemos Claro, al otro claro, partido. no, claro. Tiene razón. Fíjate que, bueno, aprovechar, como ya no intervenimos más, feliz año, próspero año nuevo, cuídense, pórtense bien, no revienten pólvora. Ahora bien, en el tema de las propuestas de estos 4 candidatos, la verdad es que no hay propuestas. Crear 160 empleos diarios no es viable. Un aeropuerto tampoco lo veo cercano. Vamos a estar hablando de quitar el impuesto sobre la renta. El FMLN está hablando de que nos atrevamos a seguir con ellos. Solo, o sea, regresa conmigo, ¿verdad? No hay el cómo, el por qué y el de dónde. Porque vos podés hacer un listado de propuestas y las lanzas como plan de gobierno, pero nadie te está explicando por qué esos proyectos. Bueno, vos estás escuchando, porque yo escuché los debates de la UCA, y por ejemplo, todo el mundo habla de tecnificar al trabajador. O sea que vamos a seguir con un sistema educativo que siga tirándote empleados. Para el mercado laboral. Porque aquí el sistema educativo salvadoreño y todo el sistema está en función de generarte empleados. Aquí no te generan emprendedores, aquí te quieren tecnificar para que venga una empresa donde alguien que es muy inteligente te enseñó a armar una cosa y vos solo armes, porque solo para eso servimos, para armar. Como dijo alguien en los 90, si para pegar un botón no se necesita ser muy inteligente, ¿verdad? Y volver al país con un montón de trabajadores y mano de obra, pero aquí nadie le está apostando a generar, a no ser el que te vende un servicio o un producto ya hecho, sino hacerlo nuevo. Entonces yo ni en economía, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad, bueno, en seguridad no están hablando ni siquiera de depurar a la Policía Nacional Civil, es que nadie lo está reconocen mencionando. que necesita depuración. Entonces,
la campaña ha sido vacía, sosa, solo de frases bonitas, de jingle. Sigue siendo tal cual ha sido desde que yo me acuerdo, una canción pegajosa que te queda en la mente durante varios días, y poses, solo con la única ventaja que ahora a través de los programas de computadora, pues el planchado de arrugas se hace más evidente. Bueno, Daira. Gracias. Bueno, mira, me quiero referir un poco al tema este de la campaña desde, a ver, hemos tenido mejores campañas en otro tiempo, ¿verdad? Hay una ausencia de propuestas contundentes, yo creo que eso es importante, y las que existen, otra vez, son el reflejo de todo lo que hemos hablado en el programa, es decir, nadie va a tocar statu quo en este país, nadie va a tocar estructura, nadie, ni siquiera el outsider, ¿verdad? Ni siquiera Nayib Bukele. Hay algunas propuestas alrededor del tema, perdón, de corrupción, el tema anticorrupción, entre otras, pero que va a tener que encontrar su eco y mecanismo para concretizarse. En el tema de educación hay algunos visos alrededor del tema específico de atención a primera infancia, sin embargo se mantiene la misma estructura de preparar a la gente en función del sistema económico imperante, es decir, no hay una ruptura alrededor de la cual formes para transformar sociedad. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene cualquier gobierno que exista en El Salvador. Ahora, puede que no exista la intencionalidad precisamente de transformarlo. Me llama poderosamente la atención y es muy delicado que en tema de salud sexual y reproductiva se mantengan este tipo de discursos en pleno siglo XXI. Ni siquiera la candidatura a vicepresidencia del FMLN pudo posicionar de manera directa el tema que nos aqueja, y es muy dolorosa la realidad de las niñas, de las mujeres, es muy dolorosa la cantidad de violaciones sexuales y los embarazos en niñas, en adolescentes existentes, como para decir o para seguir con una frase de yo creo en mi decisión y yo al fin y al cabo se lo pongo en manos de Dios, ya vamos a ver qué es lo que sucede. No podemos seguir así, hay que realmente en el tema LGBTI, en el tema de la orientación sexual y la identidad sexual, en el tema de derechos de salud sexual y reproductiva y en el medioambiental, que son los que en agenda están convocando de manera fuerte a la sociedad salvadoreña, hay que posicionarse y es de lo que menos se quiere hablar, es lo que obvian hablar los partidos políticos. Cerramos con Julia. Sí, bueno, yo no veo propuestas concretas ni tampoco viables política o financieramente, solamente veo buenos deseos, así como las cartas que se hacen, ¿verdad? Las que a los Reyes Magos, entonces, o al Niño Dios. Entonces, esto debería, y prácticamente las tres principales candidaturas apuntan hacia esos buenos deseos. Yo el de Vamos no lo he leído, ni lo he escuchado. Entonces, pero apuntan casi a las mismas cosas: educación, bueno, salud, bienestar social, ¿verdad? Buenos deseos, pero sin ningún fundamento político, sin ningún fundamento, yo diría, político, incluyendo financiero. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Todo lo que están ofreciendo, o los buenos deseos que tienen, no los pueden cumplir si no aumenta significativamente la recaudación tributaria, y no solamente por la vía de la elusión o la de la evasión fiscal, sino que también de impuestos progresivos y de donde la gente que gana más tiene que pagar más. Entonces, y tampoco si no se modifica esa ley de responsabilidad fiscal que ata el crecimiento del gasto público, especialmente del gasto corriente del Estado salvadoreño. No lo pueden hacer, no lo pueden. Al final solo que piensen hacerlo, que lo haga la empresa privada, ¿verdad? Solamente eso es lo primero. No son buenos. En segundo lugar, las campañas las mismas de siempre, incluyendo, bueno, con la novedad de ahora de las noticias falsas, ¿verdad? De Nayib Bukele y de Nuevas Ideas, que hasta que lanzan noticias falsas, que lanzan rumores y que la gente, después de estarlo repitiendo, la gente cree que es verdad. Eso es la parte novedosa, pero de ahí Arenas ha desempolvado al Frente Femenino Salvadoreño. Solo le falta la Cruzada Pro Paz y Trabajo, ¿verdad? Para que saquen, hablando en nombre de las mujeres salvadoreñas, bueno, campaña sucia. Y finalmente yo también lamento como una doble
como una relatividad de los discursos que dan los candidatos. Depende del escenario a donde estén y del contexto, así es lo que van a decir. Y el caso emblemático para mí es Nayib Bukele. Nayib Bukele, una cosa es lo que dice en la plaza, allá cuando está con las bases populares allá en Morazán, cuando estaba en San Miguel, en Zacatecoluca, lo que le dice a la gente, yo soy diferente, yo soy eso, que cuando, a mí el más revelador, donde él creo que se desnudó finalmente, es en el conversatorio en Fusades. En Fusades les dijo a ellos, yo soy un empresario. Yo vengo de una familia de empresarios. Yo soy, en otras palabras, dijo, yo soy de ustedes, pues, yo soy de ustedes, yo no soy diferente a ustedes, tengan confianza en mí. Finalmente, dije, vaya, al fin dijo algo coherente, o sea, coherente realmente con su vida. Entonces, ahí también, pero esa ya no tuvo tanta divulgación como lo que dijo en la UCA o lo que dijo en la Universidad de El Salvador en otras partes. Entonces, eso también hay que verlo, la cosa, pues, depende del escenario, así es el discurso que doy. Muy bien, gracias Julia Evelyn, Naida, Bessie, ha sido un gusto. Gracias, Feliz Carlos. año y que todo salga muy bien para Sí. ustedes. Y nos vemos. Nos vamos a encontrar en el Sí, 2019, va a estar sin duda. interesante. Sin duda, va a estar muy interesante. Muy interesante, sí. Nos encontramos mañana, amigos, 6:30 República.